En este video vamos a hablar de bioseñalización, específicamente de receptores GPCR, que son receptores que están asociados a proteína G. Empezando con, porque digamos hay como distintos subtipos, vamos a empezar con las proteínas G sub S, es decir, los receptores acoplados a proteína G sub S. O sea, lo que tenemos que saber es que la proteína G, que es esta que está acá, tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma. Y la subunidad alfa es como que puede ser distinta. Hay algunos que es G sub S, otro será G sub I, G sub Q. Eso es lo que varía eh, según digamos cuál sea la subunidad alfa. Y acá en la membrana está digamos, el receptor que tiene 7 pasos transmembrana. Entonces, ¿cómo es esto? Va a haber primero digamos el ligando que se va a unir. Acá dan el ejemplo para la epinefrina. Se va a unir, bien, y eso va a provocar la disociación de la subunidad alfa. La subunidad alfa se separa de las subunidades beta y gamma. Y antes tenía unido GDP y ahora va a tener unido GTP. Entonces ahora va a estar activa, va a activar a la adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa, como su nombre lo indica, digamos, va a aumentar el AMP cíclico, o sea, el ATP se convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la pKa y bueno, la pKa después va a ser acá dice causa la respuesta celular de la epinefrina en caso de que sea epinefrina el ligando que haya desencadenado toda esta señalización. Y acá hay algunas hormonas que actúan por este tipo de proteínas G, que son la adenocorticotrofina, la adrenalina, el glucagón y la histamina. La histamina es también, bueno, una hormona, pero un neurotransmisor también. Después tenemos las proteínas G sub Q. Entonces acá la vía va a ser distinta. O sea, si bien sigue siendo lo mismo en el sentido que es una hormona o una molécula, un ligando, que desencadena, digamos, la separación de la subunidad alfa, que tenía unido GDP y ahora va a tener unido GTP. Ahora, como es G sub Q, sigue otro camino. Lo que va a hacer, va a activar a esta proteína, esta fosfolipasa C, que lo que va a hacer es o sea, degradar, ¿no? Porque es una fosfolipasa, al fosfatidilinositol bifosfato que está en la membrana y se convierte, por un lado, en inositol trifosfato y por otro lado, en diacilglicerol. El inositol trifosfato lo que va a hacer es en el retículo, esto sería el retículo endoplásmico, va a, digamos, actuar sobre canales de calcio y de esa manera sale el calcio desde el retículo al citosol. Y el calcio lo que va a hacer, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es activar a esta quinasa que es la PKC. Y el glicerol hace lo mismo. El glicerol, o sea, no lo mismo en el sentido esto del calcio, sino que también finalmente va a activar a la PKC. Y bueno, y después se producirán las respuestas celulares según, digamos, cuál sea la hormona o la molécula que haya desencadenado toda esta vía de señalización. Y algunos ejemplos son la angiotensina, el glutamato, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, después tenemos la oxitocina y después tenemos la TRH. Acá en realidad me faltó, esto habría que corregirlo, esto no es GRH sino que sería GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y después por último tenemos eh, a la proteína G sub I. En este caso sería como lo opuesto a la G sub S. Es decir, en lugar de activar a la adenilato ciclasa la va a inhibir. Entonces si está inhibida la adenilato ciclasa va a disminuir el AMP cíclico y por lo tanto también disminuye la actividad de la pKa. Y algunos ejemplos de los ligandos
que actúan por esta vía son las prostaglandinas y la somatostatina. Con respecto a la terminación de la señal, porque o sea, una, una molécula, digamos, desencadena toda esta vía de señalización, pero después esta vía en algún momento tiene que terminar. Entonces, hay mecanismos de terminación. En este caso, acá hay tres mecanismos de terminación. Uno es la autoinhibición de la proteína G sub S, o sea, tiene la capacidad de inhibirse ella misma. Después tenemos el caso de la beta-arrestina y después hay una fosfodiesterasa que es solo para la proteína G sub S. Empezando con la autoinhibición de la proteína G sub S, lo que ocurre es lo siguiente, o sea, cuando se activaba, se separaba la subunidad alfa, que tenía unidad GDP, ahora tiene unidad GTP, estaba activa y activaba a la adenilato ciclasa. Bueno, también acá dice que, o sea, para la inhibición, dice el GTP unido a la proteína G sub S se hidroliza porque tiene una GTPasa intrínseca, es decir, esta misma proteína tiene actividad de GTPasa, entonces este GTP va a ser hidrolizado en GDP, se libera fosfato y de esa manera queda inactiva. Entonces así es como ella misma se auto inhibe y ahí termina la señal. Después está el caso de la beta-arrestina. Lo primero que va a suceder es que hay una quinasa que se llama BARC, que lo que va a hacer es fosforilar residuos de serina, acá lo dice, en el carboxilo terminal del receptor. Entonces va a fosforilar acá y luego viene otra proteína que es la beta-arrestina, esta que está acá, y se va a unir al receptor. Entonces se forma un complejo receptor-arrestina. Y este complejo ingresa a la célula por endocitosis, o sea, se produce la endocitosis y queda formada esta vesícula y de esa manera se secuestra al receptor para que no esté más en la membrana y si el receptor no está en la membrana no se puede llevar a cabo la vía de señalización. Después, cuando sea necesario que el receptor vuelva a la membrana, acá lo dice que la arrestina se va a disociar y luego el receptor es desfosforilado y vuelve a la superficie de la célula. Eso ya cuando, digamos, es necesario que vuelva a ocurrir la vía de señalización. Y por último, el mecanismo de la fosfodiesterasa, que esto es solo para proteína G sub S. Bueno, acá es lo mismo que veíamos antes. La proteína G sub S activa la adenilato ciclasa, el ATP pasa a AMP cíclico y la fosfodiesterasa va a actuar sobre este AMP cíclico. Acá está, no se ve muy grande, pero acá lo dice, esta es una fosfodiesterasa que lo que va a hacer es convertir el AMP cíclico en 5'-AMP. Y entonces, de esa manera, no va a poder estar activa la pKa y digamos, de esa manera se corta la señalización.